Buenas noches a todos. Quiero agradecer pues, el esfuerzo de venir a compartir con nosotros esta conferencia. Es la conferencia de clausura de viajes equinocciales. Y antes de leer un poco del currículum del maestro René Bustamante, quisiera agradecer al Centro de las Artes por esta oportunidad que se nos da para esta conferencia y sobre todo para esta exposición, pues de una revisión de mi trabajo acá en este espacio magnífico. Quiero agradecerle pues al director Reinhold Guerra, al director de este espacio Alberto Luna, a todos los amigos que han transitado en este proyecto, bueno, a Tere, a Domingo, a René, a los guardias en general, a toda la gente de museografía que ha hecho un esfuerzo tremendo, Mariana Zamarrón, Laura Pacheco, y bueno, pues este es un proyecto que tiene que ver con todos, que tiene que ver con ustedes, que a fin de cuentas yo me siento como una especie de espejo donde me trato de hacer una reflexión a partir de lo que tengo enfrente de mí, que son ustedes, son sus ojos, son sus historias, son nuestras historias. Pues bienvenidos a todos y bueno, quiero introducir al maestro René. Él es egresado de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él tiene una especialidad en antropología, después hizo un posgrado en la Escuela José Martí en Cuba, en La Habana, de etnografía. Trabajó 10 años en los inicios del Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México, en el Departamento de Etnografía y Antropología, específicamente recopilando el trabajo específico que hizo sobre danzas y máscaras, particularmente, y textiles de uso ritual. Es también recopilador de todos estos contenidos durante muchos años, particularmente sobre las máscaras tradicionales en uso en las comunidades indígenas, nativas de México, textiles de Chiapas y Oaxaca y Guatemala, Bolivia, Perú también, Bolivia y Perú, y también es catedrático de la Universidad de Berkeley en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, curador de textiles y máscaras, recopilación de máscaras y textiles de Guerrero, Oaxaca, de la Costa Chica también, en relación a las culturas negras, y también investigador de danzas, máscaras en África, específicamente en Mali, en Bamako, en Burkina Faso, Senegal, Camerún, Angola y el Congo. Es curador también del Museo Textil de la ciudad de Oaxaca. Ahorita está trabajando también en un proyecto en Iowa, precisamente sobre el museo, es el Museo Textil de Iowa, y tiene muchos ensayos específicos sobre estos temas, además de haber publicado algunos libros, entre ellos Oaxaca, una historia reciente, 1969-1984, Guatemala, país ocupado, y el último libro de reciente publicación, Afro, que es precisamente toda su investigación relativa a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Es además un extraordinario arquitecto, y aparte es un arquitecto descalzo. Ha trabajado su proyecto en San Pablo Etla durante 7 años más o menos aproximadamente, con sus propias manos. Ha construido este espacio donde tiene su colección de más de 2,000 máscaras que ha recopilado durante 40 años. Es una larga trayectoria de estar juntando, investigando. Yo a veces lo siento como un tanto el heredero de Fernando del Paso, ¿no? En cuestión de, ¿no? Él es el que toma esta estafeta como etnólogo y realmente haciendo un trabajo de campo
profundo y serio. Y bueno, él me pidió que también dijera que somos compadres del alma, y así es, sí somos compadres del alma, y yo encuentro este vínculo entre Nuevo León y Oaxaca a través de René, de alguna forma. Para mí es un maestro, ha sido una persona que admiro profundamente y que tiene una riqueza profunda y no sé, en demasía, siempre muy generoso con todo lo que tiene y su conocimiento para transmitirlo. Además, ahorita creo que tiene uno de los proyectos que a mí me han conmovido profundamente con los objetos de uso ritual en Guatemala. Es su proyecto con el que está trabajando ahorita, y que pues yo creo que pronto tendremos noticias de ese gran proyecto que estará específicamente ligado a Guatemala. Bueno, pues dejo con ustedes al maestro René Bustamante y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias al Centro de las Artes por hacer posible mi presencia ante ustedes, y a mi amigo compadre Carlos por acordarse, y disculpen que voy a empezar hablando a título personal y en primera persona. Para empezar, mi trabajo se ha concentrado en la explicación simbólica de los textiles y las máscaras que están usadas en danzas en las comunidades nativas. Cuando Carlos me propuso, me hizo la invitación sobre el tema de las cajas parlantes, no sé si ustedes conocen el uso de estas cajas, me llamó mucho la atención, y yo dije, bueno, ¿por qué? Cuando veo su trabajo me doy cuenta de que efectivamente son cajas parlantes, el título lo dice, es un espacio muy definido que cuenta una historia, que crea una narrativa. En este caso es una narrativa personal, muy individual, evidentemente convulsa, no exenta de angustias y todas las cosas que le pasa a un ser humano, y especialmente a Carlos. Y pues aquí está, es como desnudarse en público, si ustedes lo ven. En fin, el tema de la caja parlante, por razones históricas, la Iglesia Católica trató de suprimir muchas manifestaciones de las comunidades nativas de México y de América Latina en general. El aspecto de las cajas parlantes, pues es muy agudo, su presencia está concentrada ahorita en los estados de Chiapas, Oaxaca, y en todo México. Debo decir que creo que no hay comunidad nativa que no tenga una caja parlante, una cruz parlante o un bulto. Están muy relacionados, y debo hacer una descripción física un tanto de ellos. La caja es precisamente lo que ustedes ven, es un espacio de 25, 30 centímetros, 40 centímetros, que es un recipiente, es un espacio oscuro donde la gente de la comunidad guarda un objeto. Normalmente ese objeto le llaman bulto. Ese bulto está amarrado literalmente con un mecate, con una cuerda, y este bulto está forrado con la tela, una tela que es un símbolo de la comunidad a donde ese bulto pertenece. Este bulto requiere de ciertas dimensiones porque se utiliza en procesiones, se lleva, se hace una especie de peregrinación local con esta caja por razones muy concretas. La caja contiene información que es vital para la comunidad. Este contenido simbólico, si entendemos el símbolo como la representación gráfica de un concepto, y ese concepto necesita de una explicación. ¿Y quién da esa explicación? No la dan los especialistas, lo da el mayordomo, el tatamandón, la gente, el cofrade, la gente que está encargada en la comunidad del conocimiento, de transmitir el conocimiento
a nuevas generaciones. Realmente estas cajas son una especie de oráculo. Si entendemos el oráculo, la comunidad se acerca al individuo que está a cargo de esa caja, que debo decir es un cargo hereditario. Normalmente esa persona es escogida por un abuelo, por un padre, por un tío, algún familiar. Esta persona tiene que reunir ciertas características y con la intención de transmitir historias muy concretas del pueblo. Tiene otra función también de que este individuo, este mayordomo, conoce personalmente y muchas veces íntimamente a gente en la comunidad. Entonces, cuando la gente como individuo o como comunidad se acerca para buscar una explicación, a veces son explicaciones tan fundamentales como van a hacer bien el niño, vamos a cosechar qué cosa el año que entra, inclusive cuestiones más fuertes, diría yo, que tienen que ver con pequeños escándalos en la comunidad, que conocen si hay alguna corrupción muy prevalente en muchas comunidades. Entonces la autoridad está cuestionada. Entonces a través de las cajas la gente encuentra información que no la encuentra. A veces puede ser algo inventado, creado por la persona, pero también puede ser una forma de establecer un diálogo a partir de la información que la gente obtiene de este oráculo. Van y lo transmiten y se utiliza como una herramienta, y en la comunidad sirve, podríamos decirlo, como una terapia colectiva, porque señalan cosas muy concretas que a veces, en la mayoría de los casos, resuelven aspectos. Puede ser religioso nada más, pero muchas veces puede tener características económicas, características morales, sociales, políticas y muy profundamente cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque la información que contiene la caja, que contiene el bulto, es transmitida en forma oral y tiene que tener este tren de muchos años. Normalmente cuando se escoge a un individuo para que sea el repositorio de esta información, empiezan a los 14, 15 años de edad, son entrenados, son informados. Es una escuela muy completa de la vida, de la comunidad, de la cultura, y que entonces esa gente llega un momento en que tienen que enseñar todo eso que han acumulado y que se les ha sido transmitido, y lo tienen que transmitir a su vez a otra gente. Hay dos aspectos muy importantes que son más contemporáneos. Las cajas, sabemos, tenemos noción de que están presentes a través de escritores. Graham Greene, por ejemplo, tiene muy claras referencias. Aldous Huxley tiene referencias sobre las cajas parlantes de México, pero muy especialmente quería yo referirme a una mujer, Calixta Guiteras. Esta antropóloga, historiadora cubana, llega a México en los años 50 y hace toda una investigación sobre las ceremonias en los Altos de Chiapas. Hace un libro muy hermoso que se llama Los peligros del alma, en donde habla de las personas que logran hablar desde la perspectiva de la comunidad sobre el uso de las cajas. Aquí entramos en otro tema que siempre las explicaciones de estos usos y ceremonias vienen normalmente de gente de fuera, con una posición occidental, muchas veces muy racista, con una visión muy limitada. Y lo que hace Calixta Guiteras es hacer una serie de entrevistas a personajes encargados de las cajas y de las cruces parlantes de los Altos de Chiapas. Debo decir que ustedes aquí en Monterrey tienen una relación con las cajas de Chiapas, con las cajas parlantes de Chiapas, a partir de 1994, con el levantamiento zapatista. En las comunidades de Orchuc y de Cancuc, en 1995, un año después del levantamiento zapatista, un grupo de gentes de la comunidad se van a consultar sobre las posibilidades de la intervención del ejército
en los altos de Chiapas, y las cajas les dicen que no va a intervenir el ejército, que va a haber presencia, pero que no van a intervenir militarmente en el lugar. A partir de ese momento se hace la gente empieza a recurrir con mayor frecuencia a estas cajas, a estos oráculos. Como mencionaba, se han tratado de suprimir, pero han tenido, no nada más, se han revitalizado en muchas comunidades. Hay ejemplos muy concretos, no nada más en Chiapas, pero en Tabasco, y aquí entramos en otro ángulo del tema, porque la presencia de la gente negra en algunas partes que vinieron como esclavos a Tabasco, partes de Veracruz, sobre todo la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, las cajas parlantes habían tenido un cierto desuso, sobre todo en los años 30, 40, 50, pero a partir de la reevaluación que se hace, pasa mucho en Oaxaca y en Chiapas, en las comunidades indígenas, sobre sus usos y sus costumbres, las comunidades negras juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los aspectos de los bultos son muy similares. No podemos decir que hay un vínculo directo con comunidades en África, sobre todo en la costa oeste de África, pero es evidente que hay un enriquecimiento por la presencia de las comunidades negras con el uso tanto de las cajas parlantes como de los bultos. Voy a traer un ejemplo vivo, que es el ejemplo que quizás ustedes conozcan de Maximón en Guatemala. Quizás sea el objeto parlante más conocido, más usado, más vivo, más vital que existe en la actualidad. Maximón es una españolización de Jimón, que literalmente en la lengua mam significa bulto o amarrado, y que ha sido, pues qué puedo decir, una figura que ha tenido un crecimiento a nivel de popularidad, que las gentes lo consultan, le rinden un culto, pero no es un culto recatado, no es un culto que tenga reglas muy rígidas o muy estrictas. Al contrario, le hablan al Maximón como si fuera un hermano, un amigo, un terapista, alguien que los va a ayudar en cosas muy concretas. Entonces el Maximón puede ser, siempre se representa por una máscara, y una máscara que tiene un color diferente, y cada color diferente representa un aspecto muy concreto. Puede ser envidia, puede ser alguien que robe, puede ser alguien que le guste tomar, vicios, etcétera, y que le rinden culto. Y le rinden culto, ¿por qué? Porque es una figura en la que la gente puede hablar y decir en una forma muy igualitaria y tener un diálogo. Para establecer ese diálogo siempre necesitan un intermediario, que es la gente que está encargada de esa figura de Maximón, y que nuevamente el concepto de la terapia y del bienestar de la comunidad está presente, y que ha jugado un papel relevante en Guatemala a partir de las dictaduras militares. Como ustedes saben, murieron en los años 70, 80 aproximadamente 100,000 gentes nativas en Guatemala, y que la figura de Maximón cobró una relevancia, y por eso creemos que la Iglesia Católica tuvo una actitud de bastante rechazo contra esa figura y trataron de minimizarlo, de su presencia, o que la gente dejara de recurrir a él, pero surtió el efecto contrario. Entonces en Guatemala ahorita la figura de Maximón, pues bueno, es hombres, mujeres, niño, es anciano, es hombres, mujeres, bueno, es malo, es lluvia, es el trueno, es el relámpago, es muchísimas cosas. No tiene una definición concreta, no tiene un papel concreto, pero precisamente esa libertad es lo que hace a la gente acercarse a esta figura, acercarse a este ente y platicar y buscar una solución a problemáticas desde muy personales, muy íntimas, hasta cosas muy complejas que abarcan el país, abarcan
la sociedad entera, la comunidad entera. Bueno, hablaba yo de la presencia de los esclavos negros, no nada más en Oaxaca, en Guerrero, que viene a enriquecer el uso de las cajas parlantes. Se le llama parlante porque efectivamente se tiene un diálogo, se platica y la caja expresa una serie de cuestiones que necesitan una interpretación. Esa interpretación puede ser muy compleja, pero puede ser al mismo tiempo muy como una medicina para el alma, como decía Calixta Guiteras, es como tu alma está en peligro y para que salga de ese peligro necesita toda una ceremonia. Entonces se hace una ceremonia, se involucra gentes de la comunidad y por lo general se ha convertido también en un instrumento de equidad económica, porque ¿quién va a ser la gente que está a cargo de la figura, no nada más del maximón, pero del bulto y de la caja? Pues es una gente que tiene una cierta posición económica en la comunidad y lo eligen precisamente porque esta persona va a usar algunos de sus recursos económicos, que en muchos casos no son muchos en realidad, si lo vemos en términos occidentales o en términos de las zonas urbanas, pero que esta gente va a hacer un gran gasto económico para solventar las necesidades y en esa forma se establece un equilibrio económico en la comunidad. Entonces después de un año o dos esa gente ya está otra vez al nivel de la mayoría de la gente de la comunidad. Entonces no sé si me explico, es multifacético, tiene muchas formas de actuar, de ser y de resolver las cosas que salen un poco fuera de pues no puedo decir normalidad para no llamar algo en una forma peyorativa, pero que no es desde nuestra perspectiva occidental. En fin, no quiero ahondar mucho más. Creo que estas pláticas enriquecen con el público, sus preguntas, si hay algo de lo que se dijo que les interese, que se pueda ampliar más, bienvenido. Si se puede establecer un diálogo, me gustaría mucho. Carlos. Bueno, yo quisiera preguntarle a René, en algún momento, yo recuerdo hace unos meses, me comentaba sobre las cajas que eran dos caparazas juntas de tortuga. Las cajas. Sí, que era una caja de resonancia porque están asociadas a las cajas parlantes. Sí. Y pues se quedó como para mí en una incógnita. Me dejaste, eso lo tengo que platicar. Bueno, las tortugas y los cocodrilos son, en sus espaldas descansa el mundo. En muchas culturas nativas encontramos la presencia de la tortuga y del cocodrilo como que descansa el mundo a espaldas. Entonces el movimiento del animal denota los cambios en las estaciones del año, la temporada de caza o de pesca, se utiliza mucho para las comunidades donde se pesca. Entonces la caja es el espacio oscuro que contiene un secreto también. Este es el significado en concreto de la tortuga. La noche. ¿Y su relación con la consulta como caja parlante o no hay una...? En ciertas comunidades negras de Oaxaca sí se da, en el Ciruelo y en Collantes está la presencia de la caja parlante en la forma de una tortuga. Debo decir que la tortuga le quitan la parte de abajo del caparazón, se abre, y en el interior, que es más cóncavo, pues bueno, allí se incluyen ciertos elementos, muchas veces es cabello humano, puede ser alguna tela con sangre menstrual, puede ser huesos humanos, puede ser tener huesos animales, puede tener semillas, muy parecido a lo que hace Carlos. O sea, por eso nuevamente el vínculo es muy claro y muy potente, ¿no? Como lo presenta. Ahí prácticamente sí tiene que ver la influencia negra, ¿no? Porque recuerdo también los cráneos estos que tienes tú para soñar, ¿no? Sí, estos son de Nueva Guinea. Mira, es un territorio un poco
complicado para entrar. En México en realidad no podemos hablar de una, sí tenemos influencia negra, definitivamente es nuestra cuarta raíz étnica, sin duda, culturalmente, pero no podemos decir que hay un vínculo directo entre ciertas ceremonias en África con ciertas ceremonias en la Costa Chica de Oaxaca o de Guerrero. O sea, evidentemente encuentras elementos musicales en la comida, en ciertas expresiones lingüísticas, pero nada más. No creo que, al menos yo no me atrevería a decir aquí hay presencia de tal cultura en tal parte de África. Eso es muy difícil de... como ustedes saben, se destruyeron muchísimos documentos los navegantes españoles, precisamente cuando llegaban los barcos de esclavos a Cuba y luego a México, destruyeron muchísimas de las bitácoras de viaje, al revés de los portugueses. Los portugueses tenían esta práctica de que llevaban un rigor muy completo en la cantidad de esclavos, de qué partes de África eran, que los españoles no tenían. Además que los españoles contaban con la ayuda de gentes en diferentes países, sobre todo Ghana, Senegal y la Costa de Marfil, donde literalmente rodeaban a comunidades enteras y las llevaban a los barcos a través del océano, ¿no? Murieron más de la tercera parte de la gente que hizo ese trayecto murieron antes de pisar tierra americana. Entonces nos da una idea de la dimensión tan grande, ¿no? Pero no hay duda de que esa gente, los que quedaron en ciertas zonas de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, trajeron sus expresiones culturales y religiosas que se mezclaron en alguna forma con las comunidades nativas en donde están viviendo todavía en la actualidad. En Tabasco tenemos grupos muy pequeños, Nacajuca y Tenosique, donde tenemos ciertas danzas que, bueno, se ha tratado de saber exactamente de qué parte de África ciertas expresiones sí son del grupo Bantú, que viene del Senegal, que se cree que sí vienen, que hubo un contacto y que son remanentes de esas culturas, pero otra vez no hay una documentación fidedigna en la que podamos decir esto viene de tal parte o de tal cultura de África, ¿no? En fin. Ok, yo hace unas horas también estoy yendo así con algo medio temporal, pero medio atemporal también. Me comentaba René, caminando del hotel hacia acá, que curiosamente Joseph Cornell tenía ciertas referencias sobre las cajas parlantes de Soyalo, o no particularmente Soyalo, no, en general. No, nada más es una referencia muy curiosa, porque es una carta que Joseph Cornell recibe de un amigo, de una amistad, donde habla de las cajas parlantes que existen en México, pero no dice exactamente dónde, ni de qué lugar, ni qué uso. Entonces existe que nada más como una referencia. Okay. Y si de alguna forma se ahondara un poco en el tema de la caja parlante Soyalo, ¿tú qué comentarías? Pues bueno, esa es la caja emblemática, ¿no? Podríamos decirla, ¿no? Pero bueno, tú sabes que todavía está en uso, es una caja muy importante que ha servido no nada más a la comunidad, pero que a veces se dan hechos desafortunados. Hay ciertos objetos que adquieren cierto renombre, entonces empieza gente externa a llegar al lugar y hacer ellos su interpretación o su consulta. Entonces hay cosas que se van como trastocando con el tiempo. Yo creo que a esta caja le ha pasado un poco eso, que ya ha recibido tal atención de que llega gente y entonces, bueno, la gente misma de la comunidad pues toma el provecho económico que definitivamente existe, que contribuyen económicamente en el lugar, y que se desvirtúa en alguna forma, ¿no? El uso de la caja parlante, ¿no? Para otras razones, para otros fines, con gente además que pues no es parte de la comunidad y que no creo que le sirva
no creo que le sirva de mucho, ¿no? Entonces, Lo que no sucede en San Juan Chamula, ¿no? lo que no sucede en los Altos de Chiapas, en general, son objetos, bueno, podemos llamarlos, son objetos sagrados que requieren de todo un espacio, de todo un ritual. Este es otro aspecto, que las cajas parlantes necesitan un espacio muy único, creado para guardarlas. No podemos llamarla capilla o iglesia en el sentido católico o musulmán, sino simplemente es un espacio creado, es profeso por ciertas características que tiene la caja. Entonces a veces inclusive toman, si hay alguna cuestión en la talla de madera de la caja, la toman y la repiten, dijéramos, en el exterior o en el interior del edificio, ¿no? Que el edificio también habla, que no es nada más que es una caja grandota, que contiene una caja chiquita, ¿sí? Y que ambas tienen el mismo significado, ¿no? Entonces, es una institución. Ya en muchas comunidades, sobre todo en Guatemala y en Chiapas, pues ya el lugar donde se guarda la caja parlante, pues es un lugar obligado de peregrinaje. Y como está en los Altos de Chiapas, pues hay una base municipal, dijéramos, un pueblo central, y luego hay comunidades alrededor que recurren a ese espacio y expresar sus problemáticas y que se les responda a sus inquietudes y problemas. Algo muy importante también aquí es que hablábamos de lo que es la memoria colectiva, nuestro patrimonio cultural intangible, ¿no? Como estas manifestaciones no han sido, siento yo, no han sido valoradas suficientemente, pero cumplen todavía una función de cohesión en las comunidades, porque quizás es el único espacio donde se mantiene toda la información de la comunidad, y nos podemos ir a mucho tiempo atrás hasta el presente. Entonces es una especie de libro abierto, vivo, vital, que está siendo todo el tiempo regenerado por la gente, por las inquietudes de la gente, por el nuevo momento en el que están viviendo, ¿sí? Hablábamos de las cajas en Chiapas. Entonces, bueno, es una cosa tan actual, tan presente, y que yo digo, bueno, aquí en Occidente debemos poner atención en las zonas urbanas, ¿no? A lo mejor sería bueno hacer unas cajas grandotas y ir a platicar con ellas, pero bueno, ya sería otro tema. Una pregunta relacionada con San Juan Chamula y los santos parlantes en la ascendencia de la caja, ¿cuál es su bueno, genealogía? En el caso concreto de San Juan Chamula, tienes dos iglesias en San Juan Chamula, no sé si la conozcan. En la entrada está una iglesia que se quemó, una iglesia bastante antigua, de 1640 y tantos, no estoy seguro de la fecha, pero que en los años 40 se incendió, en el momento en el que el sacerdote no se encontraba en la comunidad. Entonces la comunidad rescató algunas de las figuras católicas, evidentemente algunos de los santos, pero ese fue nada más fue un rescate, pero fue una apropiación. A partir de ese momento expulsaron, literalmente, y hasta la fecha expulsaron a la Iglesia Católica, y la gente de la comunidad creó este nuevo espacio que está hecho arquitectónicamente, se ve como una iglesia, pero en donde una parte, en la entrada de la iglesia, a mano izquierda, están las figuras de los santos que fueron rescatados. Todos estos santos tienen una vestimenta característica de la población. Por eso hablaba yo de mi tema de las cajas parlantes. Pues bueno, fue viejo, pero no estoy empapado a profundidad de él, pero tiene su relación con las danzas, con las máscaras, y tiene su relación con los textiles. Entonces siempre estos santos, estos bultos, tienen algún textil simbólico de la comunidad. El textil también no es nada más un bordado bonito, hermoso, es todo un lenguaje que transmite cosas muy concretas, no nada más de la persona, pero del lugar, de la cultura y de su proceso. Entonces estos santos de San Juan Chamula, los que están a mano izquierda, pues bueno, sufren de todo, son muy parecidos al Maximón, preguntas, insultos, escupitajos, les avientan cáscaras de fruta, pero al mismo tiempo
les dan bebida, les llevan velas, los tratan de apaciguar después de ciertas ceremonias. Y por otra parte, al fondo, en el altar, pues están los santos, dijéramos, llamados, bueno, tradicionales, los santos católicos, pero todavía no hay sacerdote, no se ofician misas como las conocemos en las iglesias católicas. Entonces es un caso único por la quema de la iglesia, porque además, pues bueno, si los sacerdotes permiten, le llaman la casa de su Dios, y se quema, pues bueno, ¿qué pueden esperar, no? Entonces ellos crean su espacio, y ese espacio es un espacio de lo más vivo que existe en México. En fin, pero no sé, quisiera, si alguno de ustedes... El niño Fidencio. Yo me atrevería a decir que sí, o sea, no conozco a profundidad el caso del niño Fidencio, pero yo pienso que sí hay un vínculo, ¿no? Y creo que no es el único, no creo que es el único, no sé dónde entraríamos en un tema un poco peliagudo, el tema de la Santa Muerte, por ejemplo, ¿sí? También aquí muy prevalente en el norte de México, que no existe en el sur de México, por ejemplo. Entonces yo creo que también se divide un poco en zonas geográficas por razones culturales, económicas, políticas, de diferente desarrollo, etcétera, ¿no? Pues no sé, quizá Carlos sabría un poco más de... Pues bueno, de hecho el eje general de la exposición, el eje temático, pues tiene estas dos consideraciones, ¿no? O sea, las cajas parlantes, eso ya y las cajitas de espinazo. De hecho hay dos piezas que son las que podríamos decir hacen el eje discursivo en esa relación cultural. O sea, yo sí no estoy tan seguro, pero a fin de cuentas en un principio cuando empecé a trabajar con eso, de hecho básicamente cuando llegué aquí a Nuevo León, yo venía de Chiapas, ¿no? Estaba yo en Morelos, viví 2 años en Chiapas, en 94-95, con el conflicto, y precisamente es cuando yo me encuentro con las cajas parlantes, que de hecho eso tiene toda la razón, René. Sí, ya hay un uso popular muy similar a la adivinación del mercado de los canarios adivinos, estos pajaritos que tienen la suerte. En el centro de la plaza de San Miguel hay algunas personas que llevan la caja y llega gente a consultar, hablan en la caja con la deidad, con el San Miguel parlante, que puede ser el Santo Niño de Atocha. Yo vi un Michael Jackson, por ejemplo. O sea, vaya, y le ponen elementos ya completamente asociados pues, con la cultura migratoria también. Tiene mucho que ver. Entonces, cuando llego a Nuevo León, particularmente, con lo que me topo es con el fidencismo, y no nada más en la relación con Nuevo León, también pues, los santones que están en el perímetro fronterizo entre Coahuila y Nuevo León, porque de hecho hay varios santones en la región. Había una niña muy famosa en Espinazo, por ejemplo. Exacto, la niña Aurora, y bueno, y así. De hecho muere muy, muy anciana la niña Aurora, pero más o menos tiene el mismo sentido en cierta forma. No sé si por las cajas en sí, pero sí tienen este paralelo con la interpretación de la deidad, hay un sacerdote que interpreta
hace la lectura del que consulta y responde a través del ídolo, pregunta al ídolo, es el único que se acerca. Y eso, pues bueno, pues el margen está más marcado toda la presencia pues en el sur, básicamente, ¿no? Y aquí pues hay esta referencia también, pues bueno, es el periodo cristero, son los 30, es calles con la persecución religiosa, y bueno, pues él retoma la construcción de las vías férreas que dejó Porfirio Díaz como proyecto prerevolucionario. Bueno, no consideraba que iba a haber una revolución en noviembre 20. Y bueno, pues empieza todo este gesto por recuperar la religiosidad perdida, perseguida, ¿no? Entonces, todos estos santones que aparecen por ahí es básicamente por un respeto de ordenanza gubernamental. O sea, Calles llega, de hecho, en algunas ocasiones, al niño Fidencio, y es quien protege toda esta nueva efervescencia religiosa, que, pues bueno, de alguna forma lo que sucede con las cajitas, pues no sé si hay algo encriptado por ahí, hay un peregrinaje increíble en las fechas ahora del 7-18 de octubre, a Espinazo, vienen de muchas partes del sur de Estados Unidos, tiene que ver también mucho con la cultura fronteriza, y bueno, el capitular la cajita, porque tampoco hay un templo cristiano, sino es un templo fidencista para empezar, y de hecho también hay una especie como de resonancia en ese templo. Yo lo asocié, en algún momento cuando llegué a Espinazo, sí lo asocié de alguna forma con San Juan Chamula, precisamente no en la ascendencia, sino en el uso, en la forma, porque de hecho se vuelve un lugar de resonancia también por los rezos fidencistas, ¿no? La iglesia fidencista, ¿no? Y bueno, lo que sucede también en Chamula, que pues, bueno, me tocó ver en alguna ocasión la presentación del niño, que llega la curandera y presenta al niño y regaña a la madre, y la regaña previo a cómo debe de educar al hijo, a su hijo o hija, y también le pasaba ahí un poco, junto con el posh que se bebía antes, es una bebida chapaneca, es un alcohol muy fuerte, y bueno, hace esta entrelimpia recomendación, ¿no? También me sucedió algo similar en el río Balsas, en la presentación de los novios, ¿no? Los regaños en la parte del Alto Balsas con los nahuas, el regaño de la comunidad, los hombres regañan al novio y las mujeres regañan a la novia, y pasan todos en un pequeño cuarto cerrado con un calor terrible y beben el agua loca que le dicen ellos, y mientras están bebiendo están dándole un consejo, pero también es una caja de resonancia, es un pequeño cuarto y se oye igual, es el mismo gesto, ¿no? Entonces ahí es como a lo mejor empecé yo a asociar, y obviamente pues la condición de las cajitas, ¿no? Esta posesión tanto de la deidad como pues, el niño Fidencio, ¿no? Tiene la misma, como esa misma entidad. Sí, exactamente, también viene, claro. Bueno, pues está la historia del ánima nacahuita, ¿no? Que está asociada a Pancho Villa, pero realmente la historia es muy local, es la persecución, pues ahora sí, de un dorado por federales, por los pelones, ¿no? Y hay muchas historias relacionadas con el ánima nacahuita, y es un sitio de un héroe desconocido, que fue un colgado que descolgaron para poderlo lo entierra, pero pidiendo un favor quien lo descuelga, ¿no? Pide, si yo te descuelgo, me haces el favor pues de ayudarme en mi vida, ¿no? Una cosa así. Hay varias versiones también. ¿Podría estar relacionado con Judas? ¿Vale? ¿Podría estar relacionado con Judas? Pues podría ser. Porque a Maximón lo cuelgan. Bueno, el Maximón lo cuelgan. Sí, pues mira, también hay hay muchos vínculos relativos, ¿no? Algo que es importante es que las cajas parlantes no tienen antecedentes muy antiguos en México. En realidad antecede el bulto. El bulto sí tenemos datos de que inclusive en tiempos prehispánicos ya existía el concepto del bulto,
y como mencioné en algún momento, se reforzó con la presencia de los esclavos africanos. El concepto de la caja yo no creo que tenga más de 150 años, o sea, al menos no hay datos muy concretos y de dónde se inició, pero yo creo que fue una cuestión simultánea por razones religiosas, el aspecto del secreto. Y del sincretismo también. El sincretismo que es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues, la historia de Graham Greene es muy interesante cuando toca su diálogo. De hecho, es pues, de las descripciones más consistentes y pues que tienen una historia muy, muy bien trazada. O sea, describe las cajas parlantes, es una caja de madera que contenía té en inglés, y el oro que contenía el té lo ponen en un costado, los famosos oritos, en un costado, y del otro lado la imagen de un santo que no era San Miguel, con una cabeza de un soldado de plomo. Eso es más o menos una descripción de Graham Greene. Y lo interesante es que a fin de cuentas la caja de resonancia se genera no en la imagen, sino donde están las laminitas, ¿no? Como algo similar a los textiles, ¿no? Sí. Y bueno, pues a fin de cuentas, pues el textil parlante también podríamos decir, ¿no? Pues sí. Máscara. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿O quiere añadir algo? A ver, aprovechen. No, los objetos que están adentro, que están contenidos en la caja, tienen un significado muy específico para el que es el mayordomo, en su lapso de tiempo en que él está a cargo. La gente puede introducir ciertos elementos en algunos casos, puede dar algún objeto que sea parte de la caja, y esa es una decisión que el mayordomo o el tatamandón tiene que hacerle en ese momento. Pero normalmente la gente trae cosas y las colocan alrededor y afuera como especie de ofrendas, pero sí los objetos interiores son como herramientas que el tatamandón utiliza, que son muy personales de él y que a él le dan una lectura y que él las tiene que interpretar de acuerdo a el problema, lo que traiga cualquier gente, ¿no? Los objetos cambian, los bultos cambian también. Le mencionaba yo a Carlos un caso muy interesante que se da ahorita en una comunidad que sigue siendo el centro ceremonial Quiché, en Guatemala, Santo Tomás Chichicastenango, en donde el mayordomo, que tiene aproximadamente 45 años de ser mayordomo, estaba transmitiéndole a su hijo Tomás el conocimiento y la historia de la comunidad, y señor, esta familia, la puedes seguir, dijéramos, su cordón umbilical por 300 y tantos años. Y señor se muere antes de que termine las enseñanzas a su hijo. Entonces hay una cantidad de información allí que o se puede perder o ya se perdió, que no es irrecuperable, o sea, es lamentable ese tipo de cosas. En algunos lugares sí se prevé la posibilidad de que el mayordomo o la persona a cargo fallezca y que entonces ese conocimiento, pero por lo general hay que le llamo mayordomías paralelas, que al mismo tiempo que una gente se inicia, siempre hay una o dos gentes que mantienen ese mismo conocimiento, y en caso de que la gente fallezca lo transmiten. En este caso en Guatemala no existía eso. Entonces muere señor y con él muere una cantidad de conocimiento. El hijo sostiene que tiene toda la información, pero es imposible saber y cómo va uno a comprobar de que tiene toda la información sobre qué además, ¿no? Entonces ese sí es complicado, pero seguramente la comunidad va a encontrar algún mecanismo, porque eso es evidente en las comunidades, se encuentran siempre un mecanismo. Cuando algo aparentemente falla, encuentran una forma
de continuar con esta transmisión, ya sea, si no es a través de la caja parlante, pues es a través de las danzas, o es a través de los textiles, si existe una tradición textil, o a través de la música también. Entonces... De hecho, no sé si, bueno, yo creo que hay cierto paralelo también con esto que platica René, con las cajas que heredan los maracames a sus aprendices. Estas cajas, los huicholes, ¿sí? Donde tienen sus muvieris, sus flechas de poder, sus cuencos votivos, rituales. A mí me tocó ver una de estas cajas, particularmente de un aprendiz de Maracana. Su papá está muy enfermo y inmediatamente lleva como 7 años o algo así, explicándole el uso de cada uno de los movidos, pero una colección grande de movidos, ¿no? De fechas ceremoniales, ¿no? Y bueno, no sé si hay de alguna forma, pues me imagino cierto paralelismo, ¿no? Definitivamente, los coros también. O los coros también. Sí. Bueno, también ya como una reminiscencia prehispánica, a fin de cuentas, el bulto de jipe, ¿no? Que es el bulto mortuorio. Jipetotec. El jipetotec, ¿no? Nuestro Señor el descarnado. Bueno, pues bueno, que también tiene que ver con una caja, a fin de cuentas, ¿no? Ayer les platicaba la historia en el taller, esta parte de la ritualidad del sacerdote, del dios Jipetotec, ¿no? El hecho de sacrificar, escalpar y ponerse la piel, que a fin de cuentas está asociado al ciclo del maíz. Es la hoja del maíz que cubre el grano, de alguna forma, bueno, la piel del sacrificado que cubre los 21 días de germinación, ¿no? Otra caja, siempre hay una... Sí, y yo creo que en México, bueno, se les llama cajas parlantes, pero que el concepto existe en otras culturas, ¿no? Tenemos diferentes culturas en África que se les ha dado llamar en forma un tanto peyorativa fetiches, y pues no son fetiches, son objetos que la gente utiliza y que tienen características muy similares, pero entonces son objetos en los que la gente va depositando una serie de cosas muy personales que están cargadas de un deseo, cargadas de una necesidad, y que la clavan en esta pieza o se la amarran a esta pieza, y por lo general estas piezas están cubiertas sobre todo en la zona del Congo, y que curiosamente sí existen algunas similitudes en la Costa Chica de Guerrero, alrededor de Coajinipilapa, en fin, pero creo que el símbolo existe en otras partes, que no es exclusivo de México o de Guatemala, existe en Perú, existe en Bolivia, existe en Ecuador. En fin. Hay cajas para cajas parlantes. Sí. Pues bueno, ¿alguna pregunta más? Ok. Gracias. Pues muchas gracias. Pues mira, es algo similar a lo que le pasa a René con el descubrimiento de toda su colección de textiles y máscaras, ¿no? Creo que nos han hablado los objetos, por eso se acerca uno de alguna forma. Entonces yo lo que hago de alguna forma es inventariar una serie de objetos que voy acumulando. De hecho, la primera etapa son los objetos acumulados durante 44 años. O sea, tengo objetos que tienen que ver directamente con mi nacimiento y hasta la fecha. Y luego una recolección de objetos que ya tiene que ver con coleccionar, por ejemplo, fotografía antigua, algunos objetos, encuentro con objetos que son, pues, tienen una antigüedad pues, bastante considerable, por ejemplo, algunos elementos prehispánicos, huesos, piedras, pueden ser fósiles, ¿no?
Entonces, en ese inventario, pues podría decir que se traza una línea, ¿no? Es una línea atemporal por la recolección de objetos de diferente datación, pero la construcción de los objetos se genera a partir de una curva, de una especie como de elíptica, en donde va progresando ese proyecto a partir del encuentro de sus objetos. Entonces esta curva va avanzando conforme voy encontrando el objeto relativo de cada composición. Entonces, en un momento puede haber piezas que empiezo en un momento y se quedan ahí y no las vuelvo a tocar porque no encuentro el elemento discursivo para poderlo homologar y terminar una composición. Entonces, pasa relativo, el tiempo se vuelve muy relativo en relación al hallazgo de los objetos y a su integración. Entonces, por ejemplo, esta pieza de aquí, podríamos que por temporalidad sería igual a esta otra vitrina. Esta fue la primera vitrina que construí, pero a fin de cuentas esos elementos se empezaron a quedar por ahí rezagados porque me faltaban, por ejemplo, el personaje de arriba, este animal ahí, este híbrido, y pues lo fui juntando tiene huesos de cuervo de aquí de García, un cuervo que me encontré, tiene espinas de pez globo que me encontré en Nayarit, en una visita, pues, con otras fechas, ¿no? Y las manos de cangrejo y las patas de un pájaro, por ahí que me encontré de hecho allá en Morelos. Los elementos estuvieron diseminados mucho tiempo y de repente los encontré y pude armar este personaje que ya se integró a esta pieza que estaba esperando, ¿no? Este personaje de alguna forma, ¿no? Entonces hay una homologación pues de sucesos y de encuentro con los objetos. De alguna forma trato a lo mejor ahora tomando el tópico de hablar, de que me parlen, que hablen, que me digan algo, y de alguna forma, pues más bien es una lectura del objeto que integro, compongo e integro nuevamente en otra pieza, en un contenido ya en una caja, en una vitrina. Igual puede ser el ejercicio de la fotografía o de los estufos, ¿no? Son como remanentes. O sea, yo lo que les he comentado, y de hecho con René lo platicaba, son remanentes y que están muy asociados también al mar, ¿no? Entonces cuando nos movemos a Puerto Escondido, hay como una especie no es mi familia y yo, ¿no? Hay una especie de reencuentro con el mar. Yo siempre de niño tuve una relación con el mar porque yo soy de Jalapa, Veracruz, y en una temporada muy larga, durante los años más o menos 70, de los 70 al 83, estuvimos en Veracruz, nos movíamos mucho en la costa. Mi papá es arquitecto y construyó escuelas rurales para el CAPSE y museos de sitio, y también le gustaba mucho la pesca. Entonces cada viaje pues terminamos en el mar pescando. Entonces esta memoria del remanente del mar, lo que venta el mar, y empecé a contar muchas cosas asociadas al mar. Entonces este reencuentro con Puerto Escondido y el mar, del otro lado, del lado del Pacífico, pues ha sido pues como un reajuste, ¿no? Y empecé a tomar esos elementos que el mar deja como remanente siempre. O sea, no lo que trae la ola en sí, sino lo que se queda en la playa, ¿no? Ese registro, que puede ser desde orgánico hasta inorgánico, ¿no? Y más ahora con la contaminación que hay, ¿no? Pero vaya, por ejemplo, el pelícano que está en la pieza de acá atrás, me lo encontré caminando en la playa, lo sacó un mar de fondo, ya había tenido su trato, ya se habían muerto, de hecho, los parásitos por la salinidad, y bueno, casi lo encontré completo, y bueno, lo recuperé, y bueno, hice labor de taxidermista, pero ahí está este personaje que aparece, ¿no? Por ejemplo, este cráneo de pelícano que está acá y la parte inferior son del mismo pelícano.
me lo encontré en mi viaje de bodas que hicimos en Nayarit, Erika y yo, y en una playa estaba el cráneo floteando del pelícano y es lo único que encontré. Entonces me lo llevé en mi maleta, pobre de Erika, porque siempre ando cargando cosas que me encuentro como remanente, pero curiosamente son piezas que están datadas, las terminé en diferente tiempo. Esta es más o menos del, si no estoy mal, del 2007, 2008 por ahí, y esta lo terminé en el 2012. Es el mismo pájaro. No, siempre y cuando, o por ejemplo, con los cráneos sí puede ser complicado, pero a fin de cuentas, bueno, por ejemplo, este cráneo es me lo dio la Facultad de Medicina de la Universidad de Morelos, y aquel cráneo que está allá lo encontró un pastor aquí en Villa de García. Después se lo dio a un trabajador de artesanarte, uno de los trabajadores ahí que trabajaron junto con Mauricio Cortés, amigo escultor, y Mauricio lo tuvo ahí mucho tiempo, ¿no? Ahí estaba, y luego se lo llevó a su casa, y bueno, llegué yo y, oye, ese cráneo puede ser un vanitas, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Y así lo estuve trabajando durante un tiempo hasta que Mauricio amablemente accedió, porque cambié este cráneo que traía yo de Morelos, que es el cambalache. Bueno, llevo el cráneo, que es un cráneo antiguo, tendrá unos 200 años por ahí, en una batalla estuvo ahí, en el Valle de Icamolo. Y este cráneo, después de que ya había usado ese cráneo, llegué con Mauricio y se lo volví a pedir, ¿no? Pues es que ese cráneo necesita, también está considerando otra pieza, y bueno, amablemente también me lo cedió y me encargó, ¿no? Y a fin de cuentas, pues el cráneo, por eso le preguntaba a René sobre estos cráneos de la Nueva Guinea, que a mí me impresionaron mucho cuando los vi en una de sus gavetas que tiene en su casa. Pues bueno, el cráneo es una caja, independientemente de la caja torácica, bueno, la caja de resonancia más potente, pues es el cráneo de alguna forma, y contiene el cerebro. Esa pieza se llama de construcción del pensamiento, y aquella pues es un vanitas que se llama initu oculi, en un parpadeo, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, estos cráneos... Bueno, estos cráneos son de Nueva Guinea, de una parte que se llama Cepic, que la gente los utiliza como almohadas, literalmente, se duerme encima de estos cráneos, y los cráneos son rescatados en alguna forma porque les aplican unas resinas en el rostro, en lo que fue el rostro, y casi reproducen el rostro de la persona que fue en vida. Entonces duermen encima de él y dicen que en la noche, cuando duermen, a través de los sueños les transmiten sus experiencias y sus vivencias, ¿no? Entonces es muy hermoso el uso, el concepto, y se siguen usando hasta la fecha. Normalmente debo decir que estos cráneos eran de enemigos, que ellos mismos, que alguien había tenido una muerte violenta con sus manos, ¿no? Entonces los utilizan para que les transmitan sus experiencias. Entonces en Nueva Guinea se da mucho esto, ¿no? Estos choques entre comunidades todavía, hasta la fecha. Resuelven ciertas cosas a través de una guerra, una especie de guerra o encuentro, que es arreglado con anticipación, y alguien muere siempre. Entonces el cráneo es llevado y utilizado para que les transmita algo que les sirva en sus existencias. Ok, pues alguna pregunta más por ahí. Sí, está en proceso. Va a haber uno primero de la universidad, que es la colección del Museo de Papel, y después se va a hacer un catálogo razonado de la exposición, yo creo que para el próximo año. Por ahí está en trabajos, ahí por ahí aparecerá de repente. ¿Qué debo decir? Debo decir sobre el trabajo de Carlos, es que esta pregunta suya sobre si va a haber alguna publicación,
es algo que discutía yo con él porque las piezas son muy hermosas estéticamente, pero que requieren de una explicación y las podemos ver en muchísimas formas, como vemos cualquier obra de arte. Y si tú ves, pues bueno, cada caja tiene una historia, tiene un proceso, tiene un sentimiento cargado de emociones, cosas muy personales, y que las puedes ver no nada más directamente, pero que tienen capas y capas y capas y capas. Si se acerca uno a una pieza, pues son cantidades de información, y pues bueno, a fin de cuentas cada uno debe hacer su propia interpretación de las cajas, ¿no? Carlos tiene la suya como artista, como creador, pero pues nosotros tenemos nuestra interpretación, que creo que es igualmente válida, ¿no? Y que eso debe estar publicado. O sea, sí, él puede en su libro, en su catálogo, pues tener una explicación sobre cada pieza, pero para nosotros, pues aquí es un privilegio verlas y nosotros hacer lo que sentimos, no sé qué es, cómo los toca a ustedes. A mí me toca profundamente algunas piezas, entonces, aunque sea mi amigo. Pues muchísimas gracias. ¿Hay algo más, perdón? En la Ciudad de México. Ah, ok. La verdad desconozco descubrimiento. Sabía que habían encontrado algunas cajas, pero no creo que había mencionado que las cajas parlantes no tenemos datos concretos de que vengan de tiempos prehispánicos. Sí. ¿Sí? Lo que conocemos como cajas prehispánicas. Definitivamente había algunos contenedores, había una serie de cajas en Veracruz, sobre todo en algunas partes de la zona huasteca, se hicieron cajas prehispánicas para guardar ciertos elementos, componentes rituales. Pero estas de la Ciudad de México las desconozco, la verdad. De hecho, las encontraron, son ofrendas, básicamente son ofrendas, y las encontraron abajo de la Tlaltecutli. O sea, cuando sacan la gran losa, pensaban que había un gran entierro ahí, estaban esperando que hubiera un sacerdote o que hubiera un principal. Y bueno, están asociados a Moctezuma II, y bueno, yo con esto pues, sí me fui a estar un buen rato, y Alfredo López Austin y su hijo tienen un libro que se llama Monte Sagrado Templo Mayor, que se lo recomiendo muchísimo, que básicamente describen el porqué de estas cajas. Y de hecho, bueno, pues el Zócalo está lleno de templos y bueno, ahí están. Pero particularmente estas son ofrendas, y de hecho creo que acaban de encontrar una más. Están trabajando con esto, ¿no? Y bueno, esta ofrenda pues es relativa pues a la diosa de la tierra, ¿no? A la devoradora de la inmundicia, a la madre, ¿no? Es así una asociación muy terrífica, pero a fin de cuentas que habla del contacto del hombre con su entorno, ¿no? Él menciona una caja de monedas también. Pero la caja de monedas colonial, hay varias cosas que estaban en las Sajaracas, precisamente, que está al costado, y pues sí, pues encontraron también unos vasos chinos, y bueno, al fin de cuentas el flujo de comercio colonial, ¿no? Con la nao de China tiene mucha relación. López Luján, que es el hijo de López Austin, es el especialista, particularmente él es el arqueólogo, ¿no? Lo que hace López Austin es tal vez darle más un sentido de interpretación hacia los mitos rituales, a la ritualidad religiosa, a la religiosidad mexica en este caso, ¿no? Pero así lo tiene, por ejemplo, en los mitos del Tlacuache, lo tiene con todas las acepciones a partir de la figura o la imagen del Tlacuache.
Bueno, pues a ver. Ok. Bueno, pues pues qué les puedo decir. Yo creo que mil gracias. Esta es le agradezco Muchísimas gracias. muchísimo a René que nos dé esta charla. Y pues aparte que pues es un gran maestro para mí, que lo admiro mucho, pues esta es la conferencia de clausura, ¿no? de esta exposición. Y pues me despido muy feliz, muy orgulloso también pues de mi familia, de mis amigos, de mis alumnos, exalumnos, que ahora son mis maestros, que tienen una trayectoria maravillosa, del reencuentro con tanta gente que pues quiero muchísimo y que todos de alguna forma están aquí presentes y que todos han generado siempre una respuesta amorosa, afectiva hacia mi persona, y pues mil gracias a ustedes, a todo el equipo de guardias que son los que han cuidado esta exposición.